Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archicast. El día de hoy nos encontramos con Mauro Cepeda. Mauro es parte de los fundadores de ArchBio, que es un estudio de asesorías, podría decir consultorías de arquitectura, pero enfocado en aplicar temas de sostenibilidad a proyectos. O sea, si tú buscas tal vez que te aprueben una normativa EDGE, van contigo. Que es algo muy interesante y creo que recién está iniciando a brotar más en el país la búsqueda de tener este tipo de certificaciones, que es un tema que antes no se abordaba. Y un gusto poder tenerte aquí, Mauro, y compartir este cafecito y esta conversa aquí. Chévere, Luis. Muchas gracias por tu invitación. De igual manera, un saludo a toda tu audiencia. Para mí es un gusto estar aquí y ya pues a las órdenes con cualquier pregunta y ahí encantado de estar en este medio. Chévere. Oye, Mauro, como la mayoría de la audiencia somos estudiantes de arquitectura, que algunos incluso recién están iniciando la carrera, me gustaría saber un poco de tu experiencia como estudiante. O sea, ¿cómo sentiste la carrera? Tal vez cuando recién entraste, ¿qué fueron las cosas que se te dificultaron? Para que ellos puedan tener un poco de la noción de qué es lo que pueden afrontar, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Es una buena pregunta la que pones sobre la mesa y voy a ser un poco infidente en el proceso que un poquito ha ido sucediendo. Eh, mi familia, mi padre es ingeniero, el mejor amigo era ingeniero, etcétera, y de ahí nace, obviamente, este querer estudiar, ¿no es cierto?, algo relacionado al tema de la construcción. Me interesaba la arquitectura en un inicio, di el examen en la Universidad Católica y con toda confianza voy a decir que no entré a la primera. Mi segunda opción fue ingeniería civil, entonces fui a ingeniería civil. Entonces, obviamente, porque mi papá estaba involucrado en el proceso de la construcción, entonces dije de pronto, por aquí es el asunto, y fui entendiendo un poco de procesos estructurantes, procesos metodológicos llevados al cálculo y como un poco el tema de una organización estructurada que siempre lo tienen en ingeniería. Pero luego, la verdad, no me gustó ingeniería civil y sobre esa base di nuevamente el examen en la Católica, en la Facultad de Arquitectura y fui aprobado. Entonces fui admitido y pues las cosas se fueron dando, fue interesante, me alineé mucho al proceso, me interesaba mucho el proceso del diseño arquitectónico, mucha experimentación atrás de ese asunto del diseño arquitectónico. Eh, Hubo un proceso complejo en el asunto de la representación gráfica a mano alzada. Mi formación desde el colegio no había tenido ese know-how, digámoslo así, adquirido en cuanto al dibujo a mano alzada, a la expresión gráfica, pero yo creo que eso fue uno de los impedimentos que fueron siendo superados y que obviamente colaboraban a la expresión gráfica cuando uno presenta un proyecto de taller. Entonces yo creo que a la final ese fue, digamos, un proceso que cada vez iba siendo superado en la mejora de la práctica. Entonces, este asunto nadie nace sabiendo todo y nada, a la final uno va aprendiendo y obviamente tiene que realizar la práctica. Es una práctica constante. De igual manera, el tema, ¿no es cierto?, de los proyectos arquitectónicos, de la afinidad de los espacios, de la comprensión de justamente las sensaciones que tú quisieras brindar y etcétera, etcétera. Es un proceso de práctica, lectura y diversos otros momentos. Entonces, así podríamos decir que se fue dando esos primeros pasos. Hola, ¿cómo estás? Pronto volvemos con tu episodio de Archicast. Lo único que quería decirte es que si te interesa trabajar con una audiencia de arquitectos, una gran audiencia internacional, puedes anunciarte con nosotros en el espacio del podcast o las redes de la academia. Contáctanos a progressarchitectureacademy@gmail.com o cualquiera de nuestras redes sociales. Chévere. Y oye, medio parecido a lo que yo he vivido, porque justo yo también es porque mi familia son constructores, es que yo crecí en ese ambiente y dije voy a ser arquitecto. Bueno, yo no pasé por ingeniería civil, pero ahí entré a arquitectura por eso mismo. Y igual yo no sabía dibujar, era malísimo y después ya en la universidad a lo que entré aprendí. Y por eso siempre les suelo decir a ellos, porque es lo que más preguntan, siempre que hago lives o cosas así. Claro. Se ponen a decir como que necesitas dibujar para poder ser arquitecto y así yo de, no, como que ese rato aprendes, aunque seas malo.
Y si nunca aprendes, igual no es necesario el dibujar para hacer arquitectura. Lo importante es como que entenderse uno y tener la idea, y después ya con herramientas tal vez de software puedes complementarte en caso de que no puedas tanto a mano. Sí, Aunque yo soy mucho más absolutamente. manual. Sí, A mí sí, me gusta hacer absolutamente. los proyectos a mano primero y después lo paso al software. Y ese proceso metodológico es bien interesante, del Ajá, boceto al proyecto definitivo. ajá. Correcto, Pero hay gente también que, bueno, cada uno tiene su aproximación de sus totalmente, procesos de diseño, ¿no? Y totalmente. vi que tenías una maestría en Sustainable Building Technology. Así dice como que en el perfil. ¿Dónde hiciste esa maestría? Porque no suena de aquí, ¿o sí? Sí, 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 tiene un nombre inglés. Ajá. Eh, a ver, me gustaría hacer, digamos, un enlace, ¿no es cierto?, con esto de la academia que te estoy Claro. comentando. Eh, tuve la suerte de tener unos chéveres docentes en la Universidad Católica, ¿no es cierto?, en la Facultad de Arquitectura, docentes que fueron comprometidos con mi proceso de formación. Eso es importante avalarlo, y sobre esa base fui adquiriendo procesos, saqué algunos galardones en el Interdim, 8 menciones durante el proceso de la carrera, y en la parte final hubo un proceso muy interesante, que con un grupo, digamos, de compañeros que estábamos en un taller, ¿no es cierto?, llegamos a obtener la medalla de oro Bienal, en la Bienal Panamericana del 2014. Entonces, perdón, 2012. Entonces, sobre esta base, ese galardón otorgado, ¿no es cierto?, por parte de la Bienal, también vino de la mano con una beca a manera internacional, que yo diría ese fue un salto sumamente importante porque me permitía estudiar en cualquier parte del planeta. Y pues yo tomé la decisión de estudiar en el Reino Unido. Entonces estudié en Inglaterra, de ahí viene mi formación. Pero previo a esto, yo tuve la oportunidad de realizar pasantías, y quiero dar el crédito a ese asunto, con Santiago del Hierro Kennedy, del Hierro Arquitectos, se llamaba en ese momento el estudio. Conocí a Ana María Durán, al Yaskali Ray, al Rafael Vélez, al Fausto Banderas. Trabajé en sus estudios, hice pasantías, prácticas, pero principalmente con Santiago El Hierro. Y hubo un proceso metodológico norteamericano, porque él venía con una escuela de Norteamérica en Yale, y justamente ese know-how iba adquiriendo en el Interdim, y esto me permitía afinar este proceso del diseño, la metodología, las expresiones gráficas. Luego también tuve la oportunidad de estar por Buenos Aires, luego también por Nueva York, y las cosas se dieron en el momento que básicamente Santiago de Hierro, digamos, como cabeza, junto al grupo de la Gaby Anker y el Aaron Lepper, ganan el proyecto, ¿no es cierto?, de la Universidad de Iquiam. Y pues ahí es en donde le conozco de una manera mucho más fuerte a Michael Max Davis, que comentábamos hace un rato. Y Claro. yo dije, el tema de la sostenibilidad va a ser un impacto a futuro. Estoy hablando en el año 2014, más o menos, 2013, 2014. Y es por eso que tomo la decisión de buscar algo relacionado al tema de sostenibilidad de una manera técnica, no teórica. Y eso es importante mencionar. Esta maestría que la realicé fue realizada en la Universidad de Nottingham, que colaboraba a nivel digamos, internacional y nacional dentro del Reino Unido, en algunos procesos bien interesantes. Entonces yo buscaba, porque yo ya me sentía en ese momento, digamos, con una idea del diseño arquitectónico, me sentía competente con el proceso, eh, y necesitaba algo técnico, y he ahí el enlace porque el tema de la maestría. Claro. Y dijiste que fue en el Reino Unido, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue el proceso de admisión? ¿Así fue complicado el lograr entrar? La verdad no, la verdad no, en el sentido de que, a ver, eh, yo diría a nivel general, y esto te lo cuento, yo no únicamente apliqué a esta universidad, apliqué a Yale, a UCL,
a Edimburgo, apliqué también a otra universidad notable, a Delft, y todas me aceptaron, y todas tenían un término común, y el término común era armar bien tu portafolio, ¿sí? Tu portafolio, tu CV, ¿no es cierto? ¿Qué obras has hecho? Explicar bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu gana de poder ir a estudiar esa maestría? Que es básicamente, digamos, la carta, ¿no es cierto?, de compromiso y demás otros asuntos. Contar, obviamente, con, digamos, las cartas de algunos profes que digan, oye, este man es medio bueno, entonces a ver si es que le pueden aceptar. Entonces, y luego ya pasas por un proceso de admisión que es claro, no es dificultoso, todo es online, tienes que presentar tu suficiencia en inglés, y una vez que esté, ¿no es cierto?, claro el tema de la suficiencia de inglés, el tema del portafolio, te hacen una entrevista y sobre esa base ya entras al asunto, digamos, y luego ya es el tema de los costos, proceso de vida, etcétera, que ese ya es otro tema. Pero el proceso justamente de admisión eventualmente no es dificultoso. Conozco a un montón de ecuatorianos, un montón de arquitectos de algunas facultades que han llevado ese mismo proceso y han sido admitidos en excelentes universidades a nivel mundial. Entonces, estamos preparados como ecuatorianos para enfrentarnos, digamos, a esa educación de alto nivel que existe en el exterior. Claro, es que a veces tenemos estas como preconcepciones, ¿no? Que uno se encierra y dice como que no, es que yo no puedo entrar a ese tipo de universidades como, y ni Claro. siquiera aplican. Claro. Entonces, por eso me es más interesante que mostrar gente también que ha logrado llegar a tener una formación de prestigio, se podría decir, esos internacionales. Y es cuestión de aplicar, hay que intentarlo, ¿no? Para por lo menos saber si te aprueban o no. Total. Y el que tú hayas buscado tener una formación más técnica en el tema de sostenibilidad, ¿crees que fue influenciado por esto de que tuviste una breve paso por ingeniería civil? No, la verdad, no, la verdad. A ver, ¿qué es lo que pasa en mi vida en ese momento? Y lo que sucede es que básicamente me sentía competente ya en el diseño arquitectónico, pero me faltaba algo más. O sea, me encantaba el proceso del diseño, me encantaba todo este proceso, ¿no es cierto?, de ir realizando el tema de la búsqueda sensorial de espacios, que eso ha sido un tema, una búsqueda personal mía, pero yo sentía que el proceso de diseño que había yo adquirido, digamos, como una metodología en la universidad, en algunas oficinas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, faltaba algo de técnica, faltaba algo de que estaba lo muy de como vida, artístico. porque se volvía artístico. Ya. Tú sabes, en la Ajá. facultad tienes un asunto meramente conceptual, meramente espacial, meramente perceptivo. Se vuelve como muy romántico Se también a vuelve muy veces. romántico y justamente lo que tú mencionabas al principio, el tema, ¿no es cierto?, del dibujo, porque al final el tema de la expresión gráfica, el dibujo lo comienza a realizar un tema artístico y es lo que muchas firmas realizan y está bien, digamos, su aproximación metodológica, pero en mi caso yo sentía que necesitaba tener un contenido técnico, un tema, ¿no es cierto?, de que la gente habite de mejor manera, de que tenga coherencia con el medio ambiente, el performance de la edificación. Cuando hablábamos con Michael Max Davis, me pareció sumamente interesante la visión de que la arquitectura es parte de justamente arquitectura, la parte técnica, ¿no? Y es algo que en muchas facultades hace falta, en muchas facultades hace falta ese asunto que colabore a que pueda ser fortalecido de mejor manera el proyecto. Y no quiero decir con esto que el proyecto arquitectónico tiene que dejar su lado de expresión, el lado conceptual, el lado artístico, el lado obviamente espacial, sensorial. No quiero decir que eso esté mal, o sea, es parte de y excelente, pero esta parte es fundamental también. Entonces nos estamos olvidando de este tema. Claro. Y esa era mi sensación en ese momento. Y eso que aquí en Ecuador no somos como bastante técnicos en lo de arquitectura, ¿no? Absolutamente. Porque a nivel internacional he escuchado que hay facultades que se orientan netamente como que en la parte artística de la arquitectura y no ves tanto el técnico como acá. Aquí aunque sabemos construcciones aún, temas estructurales. Pero a un nivel genérico. Ajá, genérico. Pero en otros lo pasan incluso aún más sobre encima porque Claro. les importa más el lado artístico. Claro.
Y desde que ya volviste del país, después de haber estudiado de todo, ¿ahí inició Archivio o cuánto esperaste para iniciarlo tal vez? A ver, ¿qué es lo que sucede? Y esto es interesante. Yo le conozco a mi socio, Santiago Morales. Somos dos socios actualmente en la firma de Dark Bio y es así como se ha mantenido desde su inicio. Fue mi compañero de maestría en la Universidad de Nottingham. Fue allá donde nos conocimos en Inglaterra. Coincidencialmente, él estaba estudiando una maestría en energías renovables y yo estaba estudiando esta maestría en tecnologías aplicables para las construcciones y teníamos algunas materias en conjunto. Fue un tema de amistad y todo el asunto. Y luego sobre esa base, pues yo ya decidí regresar acá al país. Regresar acá al país luego de haber tenido, ¿no es cierto?, terminado la maestría. Y en este interdim del Hábitat 3, esta conferencia del Hábitat 3 que hubo en el 2016, hubo la oportunidad de presentar un artículo que básicamente era la tesis de grado de la maestría como tal, y ese fue el primer enlace. Ese fue el primer enlace aquí con Ecuador, justo a mi vuelta. Luego, después de eso, hubo el tema relacionado a la academia, entré a dar clases. Yo creo que hasta ese momento era el profesor más joven, tenía 27 años y en ese momento ya empecé a dar clases hasta hace poco en la Universidad de las Américas. Y en el año 2017, cuando ya hubo más procesos de trabajo, digamos, relacionados a temas de sostenibilidad y demás otros asuntos, estábamos ya trabajando con Santiago Morales en estos proyectos y decidimos armar la empresa. Y lo digo la empresa porque ArcBio inicia con una visión netamente empresarial. Una visión netamente empresarial con la búsqueda, ¿no es cierto?, de atención a diversas escalas, principalmente a escalas de mediana y gran escala, ¿no es cierto?, que justamente son proyectos que de una u otra manera tienen un cambio importante y atienden justamente a un rol. Entonces así nace ArcBio con esa visión. En el año 2017, en el año 2018 ya comienza, digamos, un proceso de consecución directa. Tenemos 4 servicios que son claros. El primero, como tú bien lo has dicho, el tema de consultorías, que ya luego hablaremos un poco del tema de consultorías. Luego el tema del diseño arquitectónico, que hemos hecho algunas obras bien importantes en ese aspecto. Luego el tema de la construcción y finalmente la academia. Entonces, así nace hasta el día de hoy. Es una empresa legalmente constituida y justamente el tener una empresa legalmente constituida, el tener, ¿no es cierto?, todo este proceso, es justamente un reto sumamente importante. Normalmente todos nacen, digamos, como una oficina, como un colectivo, como un estudio, etcétera, pero dar el salto hacia una empresa es algo, justamente un reto importante, porque tienes diversos tipos de obligaciones y muchas responsabilidades, más allá de las responsabilidades, ¿no es cierto?, que podríamos pensar económicas y demás, existe, digamos, un proceso que tiene que ser bien llevado y claro, ¿no es cierto?, que Claro, tenga cuando ya saltas a sostenibilidad. empresa, incluso Claro, todos los temas que tienes que presentar, de declaraciones y todo, temas es tributarios, mucho más etcétera. complejo. Correcto. Incluso, justo lo que tú dices, dar este salto. Creo que hay muchos estudios que tal vez por posturas propias que tienen, como que quieren alejarse lo más posible como que de ser empresa en sí. Uh-huh. Eh, yo no estoy de acuerdo, la verdad, porque yo creo que al fin de cuentas, si estás creando como que un estudio así, ya estás haciendo una empresa. Claro que hay que dar ese salto ya en el momento en el que sea adecuado también. Pero, no sé, hay cada posturas ahí. He escuchado gente que dice, no, es que la arquitectura no se vende y por eso buscan como que hacer solo cosas más sociales y así. Ok. Yo discrepo. Yo sí creo que se vende la arquitectura, tal vez por mi formación como que he crecido en inmobiliarias, pero ahí cada uno va planteando cómo va haciendo su carrera. Por eso también me gusta como que tu visión de que tú ya fuiste con el objetivo de crear una empresa en sí. Y porque creo que al ser una empresa puedes tener una mayor influencia en la sociedad.
Porque si absolutamente. vas como que tú solo puedes crear una influencia, pero va a ser mínima. En cambio, si ya tienes todo un equipo, una empresa que sea rentable financieramente y vas a asesorar a y trabajar con las grandes promotoras inmobiliarias que son las que hacen más proyectos en el país, vas a tener un mayor impacto que si solo Sí. estás como que diciendo deberían hacer así y no, pero Ujú. al final no haces nada, Sí. ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las principales complicaciones que tuviste al inicio de Archivio? O sea, tal vez lo iniciaste a los 27 más o menos. Yo regresé a los 27, ajá. Santiago en ese momento tendría unos 29. Ya, Me lleva 2 años. porque, porque lo que justo pasa, a mí me ha pasado cuando hablo con clientes y también con otros, justo que he entrevistado cuando inician jóvenes, que te ven cara de niño. Y cuando te ven cara de niño es como que les da la duda al cliente de, y este más si sabrá, por más que haya estudiado y todo, como que les queda esa duda. No sé si tú afrontaste algo de eso. Sí, hasta el día de hoy. Sí, Tampoco es que me vea ya como un tipo de 50 que uno quisiera ya tener una pinta más seria. Pero no, o sea, es un tema que básicamente está presente y que va a seguir siendo presente durante un tiempo, obviamente. Pero es parte del reto, yo diría, es parte del reto. A ver, sobre tu pregunta que has puesto sobre la mesa, eh, los principales retos que habíamos enfrentado en su momento, obviamente, era la falta de, de que la gente y la falta de desconocimiento de lo que nosotros teníamos como propuesta para el mercado ecuatoriano. Entonces, pero al tiempo, en conversaciones con Santiago en el año 2017, decíamos, esta vaina tiene un potencial sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque a nivel mundial, todo esto ya estaba cambiando. Todo esto ya estaba cambiando, políticas, temas financieros, temas de promotores, temas de que la gente necesitaba habitar de una mejor manera. Entonces, solo para poner en contexto, la maestría que estudió Santiago y la maestría que estudié yo ya se venían dando como 20 años atrás. Entonces, claro que ustedes fueron de los pioneros acá, nosotros ¿verdad? fuimos de los pioneros acá, pero previo a eso había ya incluso otras personas que hablaban de esto acá, pero no de una manera tan global y técnica. Entonces, vimos una oportunidad de mercado y el principal reto, justamente yo te respondería, es crear mercado. Es crear mercado y crear mercado es algo interesante porque coloquialmente me gusta esta frase, es abrir machete el camino, abrir Ya. con machete el camino, ¿no? Entonces tú sabes, uno está en cualquier tipo de terreno y está obviamente toda la hierba alta, uno tiene y es dificultoso, te cuesta, y lo mismo traducido al proceso, ¿no es cierto?, netamente profesional. Ha sido un proceso de mucha inversión de tiempo, mucha inversión económica, en el sentido de brindar charlas, brindar asesoramientos, involucrarnos en la academia, involucrarnos en el tema político, público, involucrarnos en el tema privado, involucrarnos en asesoramientos ad honorem, digamos incluso sin paga, y todo esto para generar una difusión de esta propuesta Es que claro, que porque es digamos, importante, ¿no? uno hablando con los inmobiliarios, que sobre todo tampoco, no necesariamente son arquitectos ni ingenieros, son solo como que financian, ellos siempre buscan la máxima rentabilidad. Y si tú vienes a decirle que tienen que invertir en temas de sostenibilidad, Claro. eh, te lo van a cuestionar, porque van a decir, ¿por qué voy a gastar más plata en el proyecto si ahí tal vez voy a tener menos ganancia? Claro, ¿Verdad? sí, y sabes que eventualmente no es que solo atacábamos ese mercado, digamos, ese nicho de mercado, sino eventualmente estamos involucrados en todo el tema, ¿no? En el Colegio de Arquitectos habíamos colaborado para cambiar normativas, ordenanzas, proponer temas, entonces fue un tema de un reto. O sea, esa circunstancia de que lo que tú pones, ¿no es cierto? Estás con 27, vienes de acá al país, no hay nadie que te contrate si es que tocas la puerta. Entonces, el primer paso es crear el mercado. Entonces, el proceso de empresa, ¿no? Entonces, la atención de crear el mercado, atención, ¿no es cierto?, de la circunstancia como tal y qué es lo que eventualmente va a necesitar el medio, ¿no? Entonces, claro, la necesidad obviamente bajo las circunstancias. Y luego ya es un proceso que va tomando un movimiento en el interdim, ¿no?
Y es así, digamos, como fueron los principales retos al inicio, ¿no? Claro. De ahí cómo se fue formando este estudio. Entonces tú dices que tienes diferentes como que nichos y diferentes como que servicios, que tienes el diseño, que tienes la consultoría. Sobre todo este tema de las consultorías, más o menos cómo es la metodología de trabajo, porque me hace interesante, eres el primero con el que hablo que hace este tipo de asesoramientos, porque la mayoría solo hace como que sus propios diseños, que ahí Sí. es como que más sencillo porque tomas decisión internamente del estudio, pero aquí llegas a implantar tal vez en las ideas de otros también como que sistemas. ¿Hay algún problema como que al buscar ese trabajo colaborativo con estudios externos o con empresas externas? ¿O no hay mayor problema al ser algo más técnico? A ver, eventualmente yo creo que cuando ya los clientes, podríamos decirlo así, o las personas se han dado cuenta, ¿no es cierto?, justamente de la importancia de llevar el tema de la sostenibilidad a un asunto técnico, netamente técnico, justamente han visto como positivo nuestro proceso de colaboración. Entonces, nosotros hemos asesorado, perdón, nosotros hemos asesorado a varios de los arquitectos, digamos, relevantes en el medio, ¿no es cierto?, y que han hecho obras importantes, justamente para que sus proyectos tengan un mejor performance, ¿no es cierto?, un mejor rendimiento en cuanto a eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo han tomado como positivo, justamente porque atacas un asunto técnico que nuevamente haciendo un poco de retroceso a lo que conversaba, es un asunto que hace falta en el medio, o sea, y la gente necesita, o sea, y luego cuando ya ves resultados ya en el funcionamiento operativo del edificio, que lamentablemente es otro tema que nosotros como nuestra formación de arquitectos jamás pensamos en el ciclo de vida de la edificación, en qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar de aquí en 10 años o 15 años o 20 años o qué va a suceder con ese objeto arquitectónico que hemos creado. Netamente nos interesa ese instante, esa percepción, incluso le ponemos en el render puro verde y decimos así se va a mantener y le vendemos la idea al cliente, Claro. pero es erróneo, es un tema erróneo, me hago entender. ¿Sabes? Justo por lo que tú dices de poner puro verde y que después no piensen en el mantenimiento y así. Es que ya he mencionado, creo que en algunas veces, que para mí la vegetación que se debe usar, o por lo menos esa es la postura que estoy poniendo en mi estudio, es vegetación nativa. Porque yo quiero poner, siempre en mis proyectos busco poner plantas que podrían sobrevivir ahí solas, sin que haya mantenimiento. Porque, o sea, siempre va a necesitar un poco, pero con el objetivo de no incomodar tanto al cliente y que perdure ese verde, porque si no, si pones lo que se te pegue la gana porque se ve bonito, tal vez tenga mucho mantenimiento y después se muere y más bien se ve feo y todo. Entonces Claro. son cosas que yo creo que eso es lo que en verdad restaura el entorno natural que existía antes de que tú intervengas en ese lugar. Y al ser más técnico, ¿qué tanto exploras, digamos, en materiales tal vez tradicionales? O sea, has explorado tal vez como que con Adobe, estos materiales como que se utilizaban antes y se están retomando, bastantes estudios están retomando estos materiales del pasado que son sostenibles, o más te enfocas en buscar las nuevas tecnologías que se van desarrollando como materiales más innovadores. Por ejemplo, he visto que recién han hecho unos como bloques con hongos que estaba interesante. Justo la otra vez estaba conversando con alguien que se dedica a eso. Más o menos, ¿qué aproximación tienes en eso, en las materialidades? A ver, es una pregunta sumamente interesante, pero justamente me quedé pensando con lo de las plantas que mencionabas antes y solo como para poner un pequeño Claro. paréntesis, básicamente sobre el tema de la vegetación, a veces no siempre y únicamente da resultados un tema de plantas nativas. Ya en el Interdim y en el proceso, ¿no es cierto?, que nosotros hemos estado involucrados con algunos proyectos, lo más adecuado es tener un análisis botánico y ahí entra una paisajista. Nosotros tenemos vamos, una colaboradora que justamente analiza todos estos temas y a veces, y no únicamente las plantas nativas, digamos, es del 100%, porque de pronto no tienes la cantidad y la capacidad de tener todas esas plantas nativas necesarias para el proyecto. Entonces, imagínate, o sea, las plantas Bueno, nativas a veces solo se encuentran en las quebradas, entonces te tocaría ir a deforestar la quebrada para llevar un proyecto. Entonces, siempre hay que revisar, digamos, como el pro y contra, ¿no es cierto?,
de cantidad y obviamente extensión del lugar en donde vamos a Claro. tener en O sea, ahí cuenta, también ¿no? depende de la escala del proyecto, ¿no? Y O sea, escala yo, del proyecto. porque yo estoy hablando de Correcto. mis escalas que Sí. son viviendas No, nomás. pero igual, Ajá. igual te pongo, digamos, como un terreno de 100 metros cuadrados, digamos, Ya. que podría ser un patio. De pronto no hay la cantidad suficiente de ciertas plantas nativas, porque no hay viveros a la fecha, ¿no es cierto?, que tengan grandes ya producciones de plantas nativas. O sea, Claro. hay una empresa, hay un emprendimiento que eventualmente se llaman Nativus y estos manes se encargan de este asunto, pero tampoco es masificado. Entonces, ese es un tema que sí debería ser explorado, digamos, como para un Claro. poquito O más también adelante, analizar ¿no? qué plantas se adaptan bien igual al ambiente. Porque justo Ajá, yo trabajo bastante en Manta, exacto. como te contaba antes de aquí. Sí, ambiente, zona, territorio, Ajá. todo. Y ahí Claro. hay un árbol chino, ya ni me acuerdo el nombre, pero es un árbol que se habían traído desde China, que Ya, es igual, crece solito y crece súper grande y se adapta súper bien ya. a ese terreno que es como de desierto, arenoso. Ujú. Y funciona bastante bien, igual respeta el entorno y todo. Pero, ajá, o sea, es como que Ya. de preferencia. Si puedo conseguir nativas, que sean nativas de esa zona, Correcto. se vean bonitas o no. Sí, obviamente Pero, ajá, es la restauración de la flora y fauna, que es claro. importante, es algo que Porque, nosotros hemos obviado como arquitectos, Porque digamos. sabes que me encanta de la vegetación de allá en la costa, que tú siempre que vas, viajas y ves todo seco, como Ujú. si fuera monte o árboles muertos, pero son plantas que viven así y Depende de llueve. la zona. Bueno, claro, o sea, en Manta, en Manta, tú ves y es como si todo fuera seco, pero llueve y en cambio todo se vuelve verde. Claro, claro, Entonces, me encanta esa transformación que tiene esa vegetación, que es una transformación en el paisaje. claro. Y por eso en las propuestas que he hecho allá, justo recién había hecho una propuesta de un conjunto habitacional, que hay que ver si se construye, pero la propuesta está ahí. Justo era con esa vegetación nativa para que tenga esta misma transformación con el entorno. Y se me hacía algo súper interesante. Pero ahí, como por ahora estoy trabajando allá, después ya Perfecto. veré con la vegetación de aquí cómo se va adaptando todo. No, no, buenísimo, buenísimo. Respondiendo a tu segunda pregunta, que era Acá sobre los justo iba a decirte materiales. eso, no me acuerdo qué No, pregunté. no, sobre los materiales. A ver, eventualmente me gustaría empezar con un asunto. No hay material ni bueno ni malo. No existen materiales buenos ni malos, a priori. El asunto, ¿no es cierto?, de la utilización adecuada para el proyecto específico sobre un material, eso es la evaluación adecuada que debería partir desde un arquitecto. ¿En qué sentido? En que obviamente tú deberías analizar, más allá de la vocación del proyecto, que está bien, justamente cuáles son los requerimientos técnicos que tiene ese proyecto. Y no me refiero a los requerimientos técnicos digamos, de normativa de la 172 o de cualquier otra normativa local que pudiese existir, ¿no es cierto? Sino más bien cuáles son los requerimientos técnicos de la bioclimática atrás de esto. Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos. Entonces, si es que eventualmente para el rendimiento operativo, para el rendimiento del confort térmico, para el rendimiento de eficiencia del proyecto per se, ¿no es cierto? Y coherencia, evidentemente, con el medio ambiente, es adecuado el adobe, pues se utiliza el adobe. O sea, aquí no estamos nosotros digamos, como empresa casados con un material y que solo buscamos tecnología avanzada, digámoslo así, para la aplicabilidad de un proyecto, sino eventualmente la vocación. Entonces, por ponerte un caso, nosotros diseñamos hace poco, y ya hablando sobre proyectos arquitectónicos, nosotros tuvimos la oportunidad de planificar y avisorar, diría así, el campus más tecnológico y más verde para Latinoamérica, que este es para la Universidad Uniandes. Es un campus de 20 hectáreas, más de 130,000 metros cuadrados ¿Dónde queda? en Tizaleo, de Ambato un poquito para arriba. Allá. Entonces ahí está el cantón Tizaleo y es un proyecto que se va a desarrollar, un proyecto sumamente grande. Entonces, básicamente, este proyecto necesitaba un alto performance para la altura en donde se encuentra ubicado, para las condiciones climáticas, para su situación geográfica en general. Entonces, sobre esa base, no puedes utilizar ciertos materiales que no sean coherentes para el tipo de proyecto que se requiere. Entonces, para ese proyecto en particular, se requirieron asuntos, digamos, netamente tecnológicos, que es básicamente como los tienen en atención en infraestructura en Inglaterra, en Alemania,
en donde tienes condiciones climáticas sumamente duras y si pones cualquier tipo de material, lo que pasa es que vas a tener un gasto energético o una eficiencia energética súper deplorable. Entonces, ese es un aspecto sumamente importante. Entonces, por darte otro ejemplo, cuando estuvimos asesorando para el proyecto de la Universidad de las Américas en el proceso del diseño de este nuevo Ecopark y el polideportivo que está por construirse, de igual manera, buscamos tecnología porque esta tecnología eventualmente permitía justamente un proceso, ¿no es cierto?, de eficiencia y de mantenimiento. Sin mentirte, de un gasto X que representa el 100%, con toda esta inclusión de tecnología, ellos permitían un ahorro de casi el 60 al 70% del consumo energético. Entonces, si es que te cuesta 100, pongámosle un poquito más de cifras mensuales, porque obviamente $100 no le cuesta a una universidad pagar el mes a mes, ¿no es cierto? Básicamente terminas pagando entre 20 y 30. Entonces, es un gasto sumamente importante que a veces no lo logras con tecnología tradicional, con tecnología, digámoslo así, un poco de la zona Adobe, etc. Entonces, la tecnología, y bueno, más que la tecnología, el tipo de material tiene que ser pensado, requerimientos técnicos, tipo de proyecto y obviamente la zona, como tú bien lo has dicho. O sea, construir en la costa, construir en la sierra, construir en la Amazonía, construir en Galápagos es totalmente distinto. Incluso aquí en nuestra sierra central tenemos bastantes microclimas. Al momento están más que detectados más de 130 biomas. O sea, la parte de Mindo sigue siendo parte de la extensión, digamos, de nuestra sierra, un poquito más abajo, pero si lo hacemos en topografía, más o menos tienes estas condiciones, ¿no? Entonces, una condición obviamente subtropical, es un tema, ¿no es cierto?, cerca del Chocó andino, es distinto, más podríamos decir está pegado a la Amazonía, pero es entender justamente qué sirve y qué no sirve para el tipo de proyecto. Es ahí de donde parte nuestra reflexión con el proceso del diseño. Claro, es importante tener esa adaptabilidad, ¿no? Porque si te cierras como que solo usar estos materiales, no te vas a adaptar tampoco al entorno que tienes que usar, que influye en cada lugar. Absoluto. Y eso que solo en Ecuador, ¿no? Que tenemos igual como que el clima más similar, como que no varía tanto como en otros países que radicalmente, ¿no? Sí. Que tienes condiciones mucho más extremas. Que porque en Quito lleva un montón de gente que escucho. Y bueno, también sí coincido que el clima aquí es muy cómodo. Porque cuando hace frío, sí, te no. pones como que chompa y ya estás. Sí. No es como en otros lados que ahí sí necesitas como que la calefacción y todo, porque si no te congelas. O sea, hay nada más como un pequeño paréntesis, yo diría sí y no. ¿Por qué razón? Netamente nosotros estábamos enfocados en el sector que estamos pensando ahorita, suponte aquí en el sector de la Carolina, ya, hace un poco de frío, nos cubrimos, está en Cumbayá, hace calor, etc. Pero Quito es Guamaní, es Guajaló también, es Pomasqui, es Puzuquí, tienes diversas condiciones climáticas. Solo para ponerte un contexto, dentro de este análisis de investigación, tienes zonas de Quito, ¿no es cierto? Tienes zonas de Quito que amanecen a 0 grados centígrados, amanecen con escarcha, ¿En qué parte? y luego por la radiación Yo no sabía solar eso. a 3.000 metros de altura está Guamaní, acá en el sur de Quito. Eso sigue siendo Quito. Claro. El sur de Quito tienes unas heladas terribles. Guamaní está a 3.000, 3.200 metros de altura y tienes una extensión geográfica importante. Entonces, básicamente el tema está en que de una u otra manera tienes un cambio de temperatura notable, 0 grados, 25 grados centígrados, y esto genera una transmisión y un cambio térmico dentro de la infraestructura muy, muy importante. Entonces, es como para tomarlo en cuenta. Por ejemplo, Claro. y eso nos pasa aquí. Y esos son los microclimas que tú dices que a veces no se conocen. Por ejemplo, yo no conozco como que mucho de los microclimas, que asumo que igual ya hay estudios de eso, ¿no? No hay, ¿O no hay? lamentablemente, hay desde la botánica, pero muy generalizados. Yo creo que falta información. Claro. O sea, a ti te toca hacer como que el estudio ese rato in situ cuando quieres hacer el proyecto. Es correcto. Suponte en nuestro proceso de diseño arquitectónico, nosotros instalamos estaciones meteorológicas, hacemos análisis de vientos, hacemos análisis de humedad, heliofanía, y todos estos análisis colaboran a que justamente, más allá de que sea bonito, tenga un alto performance del edificio. Claro. Sí. Y Mauro, para ya medio ir cerrando, ¿algún consejo que quieras tal vez darle a la audiencia? Por lo que la mayoría son, bueno, una buena parte son estudiantes.
Sí, 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 sí. Y el consejo, y bueno, más que consejo, me gustaría aclarar un tema que tú lo has puesto sobre la mesa y vuelvo sobre el tema de la empresa. Esta, digamos, esta profesión, arquitectura, es una profesión de emprendimiento, es una profesión que genera trabajo. Tú generas trabajo hacia el albañil, tú generas trabajo hacia el comercio, tú generas trabajo hacia el entorno en general. Tenemos que estar preparados justamente con una claridad, ¿no es cierto?, de visión hacia el tema, ¿no es cierto?, competente de gerenciar un proyecto. Y no te estoy diciendo que te vuelvas inmobiliario o no, o sea, y eventualmente gerenciar un proyecto. El tema de gerenciar un proyecto, el tema de saber cómo administrar el proyecto como tal, administrar el tema económico, administrar justamente los valores de tu cliente, ya te hace a ti una especie, ¿no es cierto?, de que necesites a priori tener conocimientos administrativos y que lleves a un proceso sostenible económico y administrativo. Entonces, no lo vean como el diablo del asunto, necesitan comer, todos necesitamos comer, necesitamos temas de salud, necesitamos un tema, y esta es una profesión, como le decía, como lo decía nuestro gran amigo y gran mentón Henry Andun, justamente esta es una profesión que genera trabajo y obviamente que genera todos estos procesos de empresa a futuro. Entonces, tú estás haciendo una empresa con un solo proyecto, ojo. Entonces, no que solo hagas un proyecto, o sea, estás justamente haciendo todos los procesos administrativos que generan. Es el Claro. asunto. Entonces, pilas con eso porque eso no te enseñan en la universidad, eso no te enseñan en la facultad. Y luego, cuando uno salta a la vida real, quiebran las empresas, quiebran los emprendimientos, quiebran los proyectos. Los proyectos salen en déficit y justamente el cliente te brinda la confianza. Y si tú le dices, oye, esta casa te cuesta, por darte un ejemplo, $130,000, ¿sí? Y de pronto al Interdim le dices, oye, me faltaron $70,000, el cliente te Claro. dice, oye, por más que sea tu familiar, por más que sea tu abuelita, te dice, oye, ¿de dónde saco esos 70,000? Y es por justamente este tema que hizo falta. Claro. Ajá. Bueno, un gusto haberte tenido aquí. Un gusto haberte tenido aquí, Mauro. Justo lo que tú mencionaste al final es un tema que yo critico mucho de la academia, la verdad, porque sí creo que se deben orientar un poco más ese rato que ya vas a salir, cómo gestionar todo. Bueno, pueden seguir las redes de Archbio o de Mauro. De Archbio, asumo que quieres De que Archview, estén. de Archview. Ajá. Van a estar por aquí. Igual mis redes de Love. No olviden probar Coffee Factory. Coffee Factory está ubicado en Royal Faro y Mariana de Jesús, en la ciudad de Quito. Del mejor café que hay ahí en Quito, la verdad. Yo que soy cafetero siempre es del lugar que más me ha gustado. Y nos vemos en el próximo episodio de Archacast. Listo, gracias.